tal, queridos amigos? Es un gusto encontrarnos una vez más en estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos Nezahualcóyotl. Ahora para llevar hasta ustedes el tercer programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martán y tengo el placer de ser su anfitrión en este concierto, en cuya parte inicial tendremos la oportunidad de escuchar dos conciertos para flauta y orquesta de compositores contemporáneos. En primer lugar, escucharemos el concierto para flauta del compositor polaco Krzysztof Penderecki, en el que actuará como solista el flautista italiano Massimo Mercelli, quien también tendrá a su cargo la ejecución del concierto Jade para flauta del compositor franco-italiano Richard Galliano. En la segunda parte de nuestro programa, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión actuará bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta, interpretará la Sinfonía número 5 de Félix Mendelssohn, conocida con el nombre de La Reforma. Y quisiera iniciar comentándole que la primera obra, el concierto para flauta de Krzysztof Penderecki, es una composición que ejemplifica muy bien las características de los lenguajes que se derivaron del alejamiento que la música experimentó desde la segunda década del siglo pasado, en relación con la tradición heredada del romanticismo. Es una obra que no fluye todo el tiempo con base en una sensación de pulsaciones regulares, sino que se disuelve para dar paso a un discurso en el que se alternan secciones de una gran libertad métrica, que parecerían improvisaciones, con otras en las que, aunque podría reconocerse una pulsación, esta es dislocada constantemente por acentuaciones que alteran su regularidad, además de los constantes contrastes de carácter súbitos en muchas ocasiones. Otro aspecto muy interesante lo constituye la contraposición que lleva a cabo de distintas texturas instrumentales en algunos momentos de la obra. Densas por un lado, mientras que al mismo tiempo desarrolla intrincados contrapuntos con otros grupos de instrumentos y los contrastes entre sonoridades que parecen avanzar muy lentamente con otras que se mueven a gran velocidad. En el terreno de los timbres, la obra es exuberante por la forma en la que el compositor trabaja la orquesta en pequeños grupos instrumentales que entran en diálogo con el solista, resaltando el color de cada instrumento. Por último, quisiera señalar que el discurso sonoro, pese a ser continuo, está separado por pequeñas cadencias del solista que le imprimen lo que podríamos llamar un macrorritmo a toda la composición. Créame, es una obra que, si se da la oportunidad de escucharla con mucha atención, le resultará sin lugar a dudas fascinante. Ahora bien, la segunda obra de nuestro programa, el concierto Jade para flauta, fue dedicada por el compositor Richard Galliano al solista invitado para este programa, el maestro Massimo Mercelli. En ella nos vamos a encontrar con una obra totalmente contrastante, diametralmente opuesta al concierto de Penderecki, lo que resultará muy interesante a la hora de mostrar la capacidad del solista para literalmente transformarse interpretativa y técnicamente en lo contrario de su primera ejecución, ya que este concierto es principalmente el resultado de la actividad que a lo largo de los años de este compositor, quien además es un extraordinario acordeonista, ha desarrollado como ejecutante de este instrumento, no solo en el terreno del jazz, sino en el de la interpretación de transcripciones para el acordeón de obras concebidas originalmente para otros instrumentos, como por ejemplo conciertos de Bach. De hecho, y para que se dé usted una idea del carácter de la música que escuchará, Richard Galliano trabajó algún tiempo con Astor Piazzolla y en no pocas ocasiones, como en el tercer movimiento de este concierto, basado en el ritmo del choro brasileño, su música está influenciada por ritmos propios de la música sudamericana. Pero ya todo está listo para trasladarnos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este tercer programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Señoras y señores, bienvenidos a la sala de conciertos. Les recordamos que esta reunión de nuestros técnicos centrales, organizadores, grabadoras, cámaras fotográficas y de video dentro de esta sala, por lo que les pedimos atentamente apagar al mismo momento todos sus aparatos electrónicos, sus escuchas de movilidad armas y textos durante el concierto. Disfruten ustedes.
Y antes de que salgan el escenario el maestro Massimo Mercelli, solista de este día, y el maestro Máximo Cuarta, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, quisiera comentarle que el maestro Mercelli no solo ha llevado a cabo el estreno de una gran cantidad de conciertos para su instrumento, sino que ha sido el destinatario de la dedicatoria de muchos ellos, como el que vamos a escuchar, y de otros escritos por compositores contemporáneos tan importantes como Sofía Gubaidulina.
Acabamos de escuchar la interpretación que el maestro Massimo Mercelli, junto con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta del maestro Massimo Cuarta, ha realizado de este complejo concierto para flauta del compositor polaco Krzysztof Penderecki. Y a continuación escucharemos también con el maestro Mercelli, a cargo de la parte solista, el concierto Jade para flauta de Richard Galliano.
Y de esta manera, queridos amigos, ha concluido el concierto para flauta del compositor franco-italiano Richard Galliano, con la participación del maestro Massimo Mercelli en la parte solista, acompañado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión actúa bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta. El público que asiste a la sala Nezahualcóyotl reconoce el inmenso esfuerzo y la enorme calidad interpretativa del maestro Mercelli. Lo anima con su aplauso a que le obsequie con un poco más de su arte. Veamos si lo consigue.
Y mientras la orquesta y el director se toman un merecido descanso, lo invito a que nos acompañe a escuchar la entrevista que TV UNAM tiene preparada para usted con el maestro Massimo Mercelli, quien tuvo a su cargo la parte solista de los 2 conciertos que conforman la primera parte de nuestro programa. In the last 20, I have to say, I'm very proud of this. I did something for the flute literature because many important composers wrote for me. I will quote Ennio Morricone, Philip Glass, Michael Nyman, Louis Bacalov, Krzysztof Penderecki, Giovanni Sollima, Sofia Gubaidulina, and the last gift I received was the Jade Concerto by Richard Galliano, the most important accordion player in the world, and also a very good composer with whom sometimes I play. And this is a co-commission of the most important festival and theater, among them Teatro La Scala in Italy, and Ofunam is also partner of the commission of this piece. So Saturday, this will be the first American premiere performance. So it will be the American premiere on the Jade Concerto, and I'm very happy to have this institution as a partner because we have a long and positive relationship. And the other piece is somehow connected with me because the Penderecki Flute Concerto was written for the most important flute player of the history, Jean-Pierre Rampal, who passed away 20 years ago. And I had the chance to play flute music with Maestro Penderecki 30 times and 5 times this piece. There are many technical problems. The Penderecki one, when Jean-Pierre Rampal saw the music, he said, this is impossible to play. This is the most difficult flute concerto. And I think it is true, because it's really extreme. Penderecki used the flute from the lowest to the highest. Sometimes he asked fortissimo in the low, and this is very difficult, or pianissimo in the 3rd octave, and this is even more difficult. It's really extreme. It is difficult for the conductor. It is very difficult for the orchestra. The orchestra needs a lot of concentration, especially winds and percussion, because it's for chamber orchestra, but there is a big amount of percussion instruments. So it's not a standard side of the orchestra. And this is the description of the problems you have when you have to learn this music. Galliano is different, it's a different kind of difficulty, because he wrote for strings, for the flute, like for accordion. Accordion is very easy to play fast, it's very easy to play chromatism. Chromatism for the strings are quite problematic to play all together. And sometimes he does not consider the technical problems an orchestra can face. So we are in this program, we are really touching to extreme vision of what can be written for a normal instrument, a very common instrument like the flute, because flute is a very old, very ancient, but it's not an instrument with a very rich literature. Y ahora quisiera compartir con ustedes algunos comentarios sobre la obra que escucharemos en la segunda parte de nuestro programa, la Sinfonía número 5 de Félix Mendelssohn Bartholdy, conocida con el nombre de La Reforma. Lo primero que habría que aclarar es que esta sinfonía fue en realidad la segunda de las grandes sinfonías que este compositor escribiera. Y digo de las grandes sinfonías porque antes de la que ahora conocemos como su primera sinfonía, Mendelssohn ya había escrito 12 sinfonías para orquesta de cuerdas, dejando inconclusa además una 13ª. ¿Y por qué se conoce entonces como la número 5? Se estará usted preguntando. Bueno, todo tiene que ver con el nombre que se le dio a la obra, es decir, La Reforma, pues en realidad Mendelssohn la escribió con la intención de que fuera ejecutada en 1830 para celebrar el aniversario número 300 de un acontecimiento muy importante para la Iglesia protestante,
como lo fue la presentación de las llamadas Confesiones de Augsburgo ante el emperador Carlos V, hecho que marcó el reconocimiento del movimiento protestante iniciado por Martín Lutero, cuando pegó en las puertas de la Catedral de Wittenberg sus famosas 95 tesis para protestar, entre otras cosas, contra el tráfico de indulgencias en el seno de la Iglesia Católica. Ahora bien, usted se preguntará si acaso Mendelssohn no era de origen judío, por lo cual su música estuvo prohibida en Alemania durante el nazismo. Y sí, efectivamente, pero su padre los bautizó a él y a su hermana Fanny como cristianos protestantes, además de adoptar el apellido Bartholdy, con la intención de ponerlos a salvo del rechazo que desde hacía siglos se venía dando contra la población judía en varios lugares de Europa. Lo cierto es que Mendelssohn nunca dejó de sentirse judío, pero sentía una sincera inclinación hacia la fe cristiana, fomentada entre otras cosas por la admiración que experimentaba hacia Johann Sebastian Bach, músico luterano de cuya obra él fue un entusiasta promotor. Sin embargo, no logró terminar la sinfonía a tiempo, además de que las celebraciones para las que fue pensada se cancelaron debido a la complicada situación política en Europa. A lo que se sumó el hecho de que cuando por fin concluida la sinfonía, Mendelssohn intentó presentarla en París y fue rechazada por los músicos por considerarla demasiado académica, excesivamente contrapuntística y sin ningún atractivo melódico, lo cual causó una profunda decepción en el compositor, quien llevó a cabo un estreno privado en 1832 en Berlín después de revisar la obra, que tampoco tuvo una entusiasta recepción, por lo que decidió abandonarla. Y no solo no volvió a ser ejecutada, ni mucho menos publicada, sino que consideró seriamente destruirla, lo que obviamente no hizo. Su decepción con esta obra fue tal que llegó a llamar al primer movimiento un gordo animal erizado. Llegó a comentar que no podía soportarla más y que desearía quemarla más que a ninguna otra de sus piezas, llegando a prohibir su publicación. Aunque es cierto que esta sinfonía no tiene el encanto de la cuarta, la italiana, ni las intensidades dramáticas de la tercera, la escocesa, y aunque también es verdad que en ella el compositor despliega grandes pasajes contrapuntísticos que podrían hacer difícil su audición y que parecen más un homenaje al arte de Johann Sebastian Bach que parte de una composición sinfónica, presenta aspectos sumamente interesantes. Por ejemplo, y de acuerdo a la intención original de la obra, Mendelssohn construye buena parte de la sinfonía con base en dos melodías de ascendencia luterana. Una de ellas, el famoso Amén de Dresde, y la otra, el famoso coral Castillo Fuerte es mi Dios. En el caso de la primera, se vuelve doblemente interesante porque la primera vez que aparece uno no puede dejar de sentir cierta perplejidad al escuchar una melodía que forma parte esencial de uno de los más importantes dramas musicales wagnerianos, Parsifal, sobre todo si uno conoce la violenta animadversión que Wagner sentía hacia la música de Mendelssohn, animadversión expresada de manera cruel en un documento verdaderamente vergonzoso conocido como el judaísmo en la música, que Wagner escribiera con la intención de denostar la tradición musical judía en general, y la obra de Mendelssohn y Meyerbeer en particular. Y ahora es momento de compartir con usted la entrevista que TV UNAM le tiene preparada con el maestro Máximo Cuarta, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. La obra de Penderecki es una obra muy interesante porque hay muchas características. Hay elementos muy rítmicos, hay elementos muy melódicos, hay una parte de percusión que es muy difícil. También la manera de cómo él escribe para las cuerdas, esta subdivisión con 8 primeros violines, 6 segundos, cada de ellos tienen una parte en muchos lugares. Entonces es una obra muy bien, a primera vista pues que puede ser que uno puede pensar, esa es un caos esta partitura. Y después estudiando se descubre una capacidad de una conciencia, sí, muy rara, ¿no? Muy grande. Y es una obra que me gusta muchísimo. Es una obra de todo en un movimiento, aunque hay diferentes movimientos internamente. Bueno, la quinta sinfonía de Mendelssohn actualmente no sería la quinta, sería la segunda, porque él la escribió cuando tenía 20 años más o menos. Y
Se llama quinta porque fue descubierta después de su muerte y fue obscura, decimos, no conocida hasta el 1868, pero verdaderamente fue la segunda sinfonía que él compone, que es muy diferente desde la prima, aunque es la segunda, es muy diferente desde la cuarta o la tercera. Bueno, él la escribió para celebrar el 300 años desde el aniversario de la confesión de Augusta, luterana, de los cismas, de la división. Entonces hay este tema de Martín Lutero y en el último movimiento hay una cita, se dice, del Amén de Dresda en el primer movimiento. Y hay dos movimientos, es muy particular. O sea, comparada con la cuarta, por ejemplo, que tiene una consecuencia muy natural entre los movimientos, la quinta tiene los dos movimientos internos que casi parecen que no pertenecen a esta sinfonía. O sea, el segundo es un scherzo muy allegro, muy mendelssohniano. Y con algunas ideas pastoral, casi se puede empezar la pastoral de Beethoven en algunos compases del trío. El tercer movimiento es como una romanza senza parole muy cara a Mendelssohn. Es una melodía muy simple, pero en el mismo momento muy delicada, suave, fuerte, dolorosa, para los primeros violines, acompañada para las cuerdas con algunas frases de la flauta, del fagotto, parece es una cosa muy pequeña, casi una introducción al cuarto movimiento que empieza con esta flauta que introduce este canone de Martín Lutero, este tema de Martín Lutero. Y después este tema se vuelve con contrapunto con las violas en todos los instrumentos, los trombones. Y eso es una sinfonía que no fue aceptada bien en el tiempo de Mendelssohn. Y a él no le gustaba. Él dijo que era la peor ópera que no le gustaba, que fue publicada. Entonces, yo digo siempre que hay razones del por qué algunas obras son más famosas, son más tocadas de otras. Hay razones del por qué la tercera y la cuarta son las dos sinfonías que se tocan más que las otras. Aunque la quinta es una sinfonía increíble. A mí me encanta el primer movimiento, por ejemplo. Lo que me encanta menos es el quinto. No es mal, pero es como si él está buscando su manera de escribir. No siempre hay una idea espiritual, intelectual o paisajística de la manera de escribir. Con Mendelssohn todo se vuelve de manera muy diferente. Él está pensando con una idea y con una cabeza, con una mente romántica. Entonces esto es particular, esta sinfonía. Y pues ya todo está listo para que regresemos al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para iniciar la segunda parte de este tercer programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
Y de esta manera finaliza la ejecución de esta quinta sinfonía llamada La Reforma del compositor alemán Felix Mendelssohn Bartholdy, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta. En este tercer programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la UFUNAM, en el que además hemos escuchado en la primera parte el concierto para flauta de Christoph Penderecki y el concierto Jade para flauta de Richard Galliano, en los que ha actuado como solista el maestro Massimo Mercelli. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible, y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.